buenas tardes. El tema que nos tocó fueron las celdas fotovoltaicas. Los integrantes del grupo son Jonathan Pérez, Denis Beltrán y Miguel Ángel Beltrán. El cambio climático de los últimos 2 siglos parece someterse a la industrialización que se ha dado en este tiempo. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural se ha derivado en el calentamiento del globo terráqueo. Es aquí donde entran en juego las energías renovables y amigables con el medio ambiente, como la energía solar fotovoltaica. ¿Pero en qué consiste? Es la obtención de electricidad a partir de la radiación solar mediante un dispositivo llamado célula fotovoltaica. Es un elemento no lineal debido a que la relación tensión-corriente describe una curva, la cual explicaremos más adelante. Empecemos conociendo un poco de su historia. Todo comenzó con el científico Alexandre Imond Becquerel, que en 1839 experimentó con una batería electrolítica sumergida en una sustancia de esta misma propiedad, observando que al exponer toda la luz, la batería generaba un poco más de electricidad. Es así como descubre el efecto fotovoltaico, que consiste en la conversión de la luz del sol en energía eléctrica. Luego, en 1873, el profesor Willoughby Smith experimentó con el selenio, viendo que se generaba una corriente al reaccionar con la luz solar. A este fenómeno se le denominó fotoelectricidad. 3 años más tarde, William Giles Adams y Richard Evan Day descubrieron que iluminando una juntura entre selenio y platino se presenciaba el efecto fotovoltaico. En 1883 el estadounidense Charles Fritz inventó la primera célula fotovoltaica, conformada de láminas de revestimiento de selenio con una fina capa de oro. Estas células se utilizaron para sensores de luz en la exposición de cámaras fotográficas, pero tenían una conversión de tan solo 1%. El conocido Albert Einstein también aportó este elemento, describiendo cómo las ideas de las partículas discretas de la luz podían explicar el efecto fotoeléctrico, siendo la emisión de electrones de un material cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética, tal como la luz visible. Gracias a este aporte se le galardonó con el Premio Nobel en 1921. Años después, el inventor estadounidense Russell Hall trabajó en la célula de silicio que hoy conocemos, construyéndola en 1940, pero patentándola hasta 1946. Luego, Gerald Pearson de Laboratorios Bell, por accidente experimentó y creó una célula fotovoltaica más eficiente con este mismo material, el silicio, y también descubrió la sensibilidad a la luz de algunos semiconductores dopados con impurezas. Luego, Darrell Chaplin y Calvin Fuller mejoraron estas células solares para un uso más práctico, y desde aquí empezaron la primera producción de paneles solares en 1954, utilizándola en satélites espaciales. Es aquí donde desde finales de la década de los 50 la carrera espacial influyó considerablemente en el desarrollo de las células solares para alimentar eléctricamente los satélites artificiales. También en estos años se publicaron las tablas de rendimiento de conversión fotovoltaica para todos los materiales semiconductores. Esto fue en 1956 gracias a J. Lofredsky. Ya con estas tablas en 1970 se fabrica la primera célula de arseniurio de galio, que fue un material que dominó la fabricación de células fotovoltaicas hasta la década de los 80 por encima de la de silicio. En esta misma década se empezaron a hacer calculadoras con varias células fotovoltaicas, que son funcionales e inclusive se encuentran hoy en día. Desde aquellos años se ha implementado ante todo la célula fotovoltaica de silicio monocristalino, ya que se ha perfeccionado, y su rendimiento ha sido el mejor, ocupando el primer puesto en comercialización y producción industrial. Ya entramos en las características físicas de una célula fotovoltaica. Como ya sabemos, es un semiconductor que presenta en sus propiedades
eléctricas variaciones dependiendo en la situación en la que se encuentre. Está formado en su mayoría por una lámina de material semiconductor de entre 0,25 y 0,35 milímetros. Generalmente es de forma cuadrada y tiene una superficie de 100 centímetros cuadrados. Cada célula se compone de una delgada capa de material tipo N y otra de mayor espesor de material tipo P. Ambas capas separadas son neutras, pero al juntarlas se genera un campo eléctrico en la unión Pn. Cuando esta unión se activa, libera huecos hacia la zona P y electrones hacia la zona N, y gracias a esto es que encontramos la circulación de corriente. El electrodo conectado a la zona P se hace positivo respecto al conectado en la zona N, siendo esta tensión proporcional a la iluminancia. Yo profundizaré un poco más acerca de la estructura física de las células fotovoltaicas. Comenzaré con las propiedades estructurales. Pues en la fabricación de estas células es normalmente silicio, ya que es el mejor semiconductor para estas aplicaciones. Existen tres formas para la estructura del silicio, que son el monocristalino, el policristalino y amorfo. Estas se mencionan debido a que son las más usadas y tienen un mejor rendimiento y una mejor eficiencia. Los monocristalinos presentan la estructura completamente ordenada. Este comportamiento las hace un buen conductor y obtiene un silicio puro fundido y dopado con boro, siendo este un difícil proceso. Su rendimiento oscila entre un 15 y un 18%. Los policristalinos solo presentan estructuras ordenadas por regiones separadas, cosa que hace que sean menos eficientes y menos conductores. Se obtiene de la misma forma que la del silicio monocristalino, pero esta lleva menos fases de cristalización, siendo más fácil su elaboración. Su rendimiento oscila entre un 12 y el 14%. Por su parte, las células de silicio amorfas presentan un grado de desorden, siendo menos eficientes, pero su elaboración es mucho más simple y menos costosa. Su rendimiento es menor al 10%. Una vez explicadas sus características físicas, nos interesa comprender sus características eléctricas y su comportamiento ante distintos factores, en especial los climáticos. Estudiaremos varias curvas y estándares de la célula fotovoltaica que describen su funcionamiento, su eficiencia y su mejor aprovechamiento. La corriente que se genera en la célula fotovoltaica se da cuando conectamos eléctricamente sus dos electrodos y se le denomina de cortocircuito, representándose por ISC. Es mayor cuando la luz solar incide más en ella, es decir, cuando más cantidad de fotones recibe. La tensión que aparece de circuito abierto, VOC, aparece cuando ya se deja a los dos electrodos de la célula sin conectar, haciendo que la acumulación de carga produzca una tensión. Análogamente, es mayor cuando la incidencia de luz crece. En alguna situación mediática de estos dos estados, los portadores se extraen del dispositivo y se acumula un voltaje, generando tensión y corriente, y de esta forma producen una potencia eléctrica. La curva característica de la célula pues es aquella que representa la corriente versus la tensión, es decir, que para cada valor de la tensión hay una corriente correspondiente y viceversa. Podemos observar la figura corriente-voltaje de la célula fotovoltaica y podemos analizarla. Como observamos en la gráfica, la curva característica corriente y voltaje no es lineal, ya que varía linealmente la tensión con respecto a la corriente. En un primer rango de operación se puede considerar como una fuente de corriente, ya que sin importar el voltaje aplicado, la corriente se mantendrá constante. Esta corriente es la denominada de cortocircuito. Posteriormente, la corriente tiene un cambio abrupto, o un punto de ruptura, donde disminuye al aumentar la tensión encontrada en la célula.
Esta tensión es la que menciona la tensión de circuito abierto. Por estas características es que se puede decir que la célula fotovoltaica es un elemento no lineal. Si estudiamos una curva en donde se muestre potencia versus tensión, encontraremos que crece linealmente hasta el mismo punto de tensión en donde se halla el cambio abrupto, y desde allí decae la potencia. Eso se muestra en la figura, donde se puede ver que en el lugar donde se da el cambio hay una tensión máxima, denominada tensión máxima de potencia Pm. La corriente en este punto también es la corriente máxima, denominada Im, proporcional al punto de máxima potencia que puede entregar la célula. Para el estudio de la eficiencia de una célula fotovoltaica, nos redimimos al factor de forma, que nos da una idea de qué tan cuadrada la curva corriente-voltaje, siendo lo más cuadrada posible la situación ideal. El factor de forma está dado por la multiplicación de corriente máxima por voltaje máximo sobre la corriente de cortocircuito por voltaje de circuito abierto. Como se ha explicado, el factor de forma, cuando mayor sea, mayor será la calidad de la célula solar. La eficiencia se debe a varios factores como la radiación de 100 vatios por metro cuadrado, la temperatura y el espectro de radiación. Estos criterios se establecieron para poder comparar la eficiencia de las células fotovoltaicas y compararlas bajo distintas condiciones. Una de las cosas más importantes es la eficiencia horaria. Hay que saber que no siempre se podrá estar bajo los criterios ideales, y como es obvio, habrá horas en el día en las cuales no habrá sol, y por ende no habrá generación de energía. La intuición nos dice que al mediodía, que es cuando encontramos el sol en nuestro ambiente, se genera más energía. Pero nuestra intuición también nos puede engañar, ya que cuando se oculta el sol, nuestra intuición nos dirá que se dejará de producir energía. En este caso no es así, ya que por más de que se oculte el sol, seguirá llegando radiación de algún tipo, como podemos observar en las figuras. Este fenómeno. En la figura anterior podemos notar que al mediodía es mayor la corriente que se encuentra en la célula, pero que a un nivel menor de tensión esta corriente decae. Por el contrario, en las horas de la tarde la corriente disminuye y el punto de ruptura está a un nivel de tensión un poco mayor. Para mostrar este efecto más claramente presentamos la siguiente figura y gráfica, en donde se puede ver cómo cambia la potencia máxima entregada con respecto a la hora del día. En esta gráfica podemos notar que entre las 12 y las 2 de la tarde es cuando más potencia entrega nuestro dispositivo, y que entre 9:30 y 4 de la tarde respectivamente encontramos las horas de mitad de potencia. Estas horas son aproximadas y no son en todos los ambientes, regiones o situaciones climatológicas se dará de la misma forma. Entrega máxima de potencia. Frente a la operación se debe tener en cuenta que carga se puede ponérsele a la célula fotovoltaica para que haya una máxima transferencia de potencia. Es por ello que en la figura 6 mostramos que el valor de la resistencia es la óptima para aplicar la mayor entrega de potencia por parte del dispositivo. La potencia máxima se da cuando el valor de la resistencia es el cociente entre la tensión y la corriente en el punto de potencia máxima, tal como nos dice la ley de Ohm. Así como nos lo dice esta misma ley, a mayor tensión, mayor valor de resistencia, en tanto la corriente no cambie. Es por ello que también podremos variar la carga para distintos valores de potencia máxima, ya que como lo muestra la figura, la potencia máxima cambia dependiendo de la hora del día.
Los modelos de circuito, pues teniendo en cuenta las características físicas y teniendo en cuenta las curvas de tensión y corriente, podemos obtener un modelo del circuito de las células fotovoltaicas para simular su comportamiento a través de elementos conocidos. Como ya se ha mencionado, se puede modelar la célula fotovoltaica como una fuente de corriente en un rango. También en este modelo se incluye un diodo, el cual representa la conexión PN de la célula fotovoltaica, y la resistencia representa la pérdida que existe dentro de la célula. Un modelo como este es de gran utilidad ya que puede incluir en cualquier simulador y poder así estudiarlo sin tener que realizar el montaje. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poco sobre las aplicaciones de las células fotovoltaicas. Estas son utilizadas principalmente en dos aplicaciones. La primera es llevar energía eléctrica a sitios donde no existen redes para su distribución y la segunda es el uso de ellas en distintos productos electrónicos para evitar el uso de pilas. Sin embargo, estas no son las más importantes y ya varios estudios se han desarrollado para la aplicación de las células en diferentes construcciones como se verá a continuación. Tejado fotovoltaico. Una de las aplicaciones más interesantes es incluir las células fotovoltaicas en la construcción de edificios. En la figura se puede observar cómo se utilizan las células para adquirir los fotones de luz y con ello generar energía eléctrica que a su vez será repartida en toda la casa. Este tejado fotovoltaico ya se está utilizando en varias partes del mundo y países como Japón y Estados Unidos lideran no solo las investigaciones en el tema, sino también el mercado del mismo. Sistemas de iluminación. Otra aplicación importante de las células fotovoltaicas es la iluminación pública. Como todos sabemos, esta iluminación en postes y calles es muy importante para la comunidad. Sin embargo, el costo de esta electricidad es bastante alto y por esta razón se ha empleado en varias ciudades un sistema de iluminación con dichas células. Este sistema cuenta con una batería, con un acondicionador de energía y una lámpara fluorescente. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que almacena la energía captada en la mañana y en horas de la tarde para que después de las 6 pm se prenda la lámpara. Esto se ha logrado realizar gracias a estudios de potencia versus tiempo, donde se puede especificar y aclarar en qué momento del día se recolecta más energía. Las cercas eléctricas. Las cercas eléctricas se utilizan generalmente para proteger el ganado o simplemente para encerrar un terreno. Estas cercas casi siempre tienen dos alambres vivos que se mantienen con cerca de 500 voltios. Estos 500 voltios dan una descarga muy fuerte pero sin ningún riesgo para los animales que se acerquen a ella. Esta descarga generalmente es suficiente para evitar que el ganado derribe los cercos. Sin embargo, esta cerca tiene un costo muy alto y la mayor parte son ubicadas en sitios lejanos donde el costo de la energía es mucho mayor de lo normal. Teniendo en cuenta esto, se pueden resolver estas necesidades mediante un sistema fotovoltaico compuesto como el que se muestra en la imagen de celdas solares o células fotovoltaicas, un acondicionador de energía y una batería como se muestra. Sistema de protección catódico. Un sistema de protección catódico es un método para proteger estructuras hechas de metal contra la corrosión. Para alcanzar esta protección catódica se aplica un pequeño voltaje negativo a la estructura de metal y este evita que se oxide. El terminal positivo de la fuente es conectado a un ánodo de sacrificio, que es generalmente un pedazo del metal del desecho, que es en realidad el que se oxida. Las celdas solares fotovoltaicas a menudo se utilizan en lugares para proporcionar este nivel de tensión.